Mateo 14, parafraseando un poquito la historia donde Jesús caminaba por el agua, dice, y de repente los discípulos estaban ahí, ¿vio? Estaban en la barca, dice la palabra de Dios, pero en un momento vieron hacia lo lejos y los discípulos dijeron, ¿qué es un fantasma? Y Jesús dijo, vos hicieron, no teman, soy yo, le dice. Entonces, en ese momento, mi querido hermano, miren lo que dice el verso 14-29. Y él dijo, ven, desciende. Está hablando de Pedro. Ven, desciende, Pedro, de la barca y andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso 31 dice, y al momento Jesús extendió la mano. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que en ella encontramos vida y vida eterna, Señor. Te pedimos que seas tú ministrando nuestra vida con poder, con gloria, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta historia de cuando Jesús está caminando por las aguas y Pedro quería hacer lo mismo que Jesús? Todos más de una vez lo hemos escuchado. Como Pedro dice, Señor, yo también quiero hacer lo mismo que estás haciendo. Yo también quiero caminar por las aguas. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, no hay problema. Vení, animate. Caminá, no hay ningún problema. Y ahí empezó Pedrito a caminar por las aguas. Pero ¿qué pasó? Hubo tempestades, hubo olas. Había viento a los costados. Y la Biblia relata que Pedro tuvo miedo. Literalmente dice, y Pedro tuvo miedo. Y el miedo que hizo en la vida de Pedro hizo que se hunda. Pero hay algo interesante, que Pedro, a pesar de que tuvo miedo, y a pesar que se estaba hundiendo, hay algo que hizo Pedro, que a veces muchos quedamos en silencio. En el momento de aflicciones, en el momento donde Pedro se estaba hundiendo, pero su cabeza todavía seguía ahí en la superficie, hay algo en el momento, en el último segundo de respiro, porque imagínate si metía todo su cuerpo bajo el agua. En ese momento, cuando ya se estaba por ahogar, salió una voz. Y esa voz decía, Señor, sálvame. Esa fue la voz que salió de Pedro, que decía, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Hizo oído sordo? No. Jesús en el momento, al instante, dice la Biblia, extendió su mano. ¿Para qué? Para sacarlo de esa situación que estaba viviendo Pedro. Pedro desvió su mirada. Pedro enfocó su mirada en lo que estaba a su costado. Pero hay algo que hizo Pedro. Es que en el momento difícil sabía que su recurso estaba en Jesucristo. Aleluya. Dijo, Señor, sálvame. Y eso es, mi querido hermano, lo que quiero hablar en este día. De que cuando nosotros abrimos nuestra boca, hay algo que el Señor hace. Verso 31 dice, y al momento Jesús extendió su mano. No tardó nada, fue al momento. ¿Por qué? Porque vio en Pedro algo. Vio en Pedro un corazón desesperado. Un Pedro que sabía que su recurso estaba en Jesús. Y Pedro fue a la fuente. En el momento peor de su vida, recurrió a Jesús. Y yo vengo a hablarte de que en ese momento difícil hay alguien que siempre te va a ayudar. Pero cuando usted abre su boca, la Biblia enseña, mi querido hermano,
en Jeremías capítulo 29 y en el verso 12 dice, busquemos. Entonces, mire lo que dice Jeremías 29, 12. Entonces me invocará y vendré y oraré a mí y yo oiré. Y me buscaré y hallaré porque me ha buscado de todo vuestro corazón. Aleluya. No fue de palabra lo que hizo Pedrito. No fue que dijo, Señor, ayúdame. No, salió del corazón. Salió de lo profundo de su corazón. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Cuando nosotros nos acercamos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, vamos a alcanzar el socorro. Pedro pudo alcanzar el socorro. ¿Por qué? Porque lo buscó de todo su corazón. Eso es importante, mi hermano. Qué interesante es que cuando nosotros abrimos nuestra boca y no dudamos y lo hacemos de todo vuestro corazón, inmediatamente podemos tener la respuesta de Dios. Hay respuestas que son como extrañas, como le pasó a Pedro, pero hay respuestas que usted hizo una oración a Dios, pero Dios ya está trabajando. Pero a veces lo que sucede es que nosotros queremos la respuesta como le pasó a Pedro, la queremos ya. Pero Dios tiene su tiempo para todo. Él tiene todo bajo control, mi hermano. Usted cuando abre su boca y no duda, algo sucede. Sucede que la mano poderosa de Dios empieza a actuar a su favor. Usted no tiene que dudar. Y sabe una cosa, que lo interesante de esto es que Jesús le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Entonces quiere decir que Pedro dudó, por eso se hundió. Y muchas veces la respuesta de Dios no viene para nuestra vida porque hay duda, mi hermano. Cuando nosotros empezamos a caminar en fe, empezamos a caminar correctamente y empieza a tardarse la respuesta de Dios, empieza a pasar algo en nuestra cabecita, mi hermano, aleluya. Empieza a pasar cositas en nuestra cabeza y ahí es donde entra la duda. La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. El único que le da lugar al diablo, ¿quién es? Somos nosotros. Cuando nosotros le permitimos que entre la duda en nuestra vida. Él en todo momento es nuestro adversario que va a tratar que la duda nos visite, que la duda se presente, aleluya. Pero usted tiene una boca, mi hermano, usted tiene una boca, y usted cuando proclama, yo sé que a quién sirvo, yo sé que mi Redentor vive, aleluya, y no sé lo que estoy pidiendo, pero yo sé que Él me puede dar la victoria, aleluya, y no hay duda, déjeme decirle que tarde o temprano va a haber la respuesta de Dios. Pero Jesús fue claro con Pedro y le dijo, Pedro, yo te estoy sacando, yo te estoy dando una mano, pero te tengo que decir algo, Pedrito. El primero lo ayudó, vio que no le dijo, no esperó que su me lo sacó. Vení, Pedrito, vení, te tengo que decir algo. ¿Por qué estabas caminando correctamente y te desviaste para los costados? ¿Por qué empezaste a ver los problemas? Si sabes que en el mundo vas a tener aflicción, sabes que en el mundo va a haber preocupación, ¿por qué miraste a los costados? Si vos tenés que mirar a Cristo, estoy contigo para ayudarte. Cuando lo saca y le dice, ¿por qué, Pedrito, dudaste? ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe, le dice. ¿Se imagina que vengo, hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? Estoy pasando por 1001. Anda, hombre de poca fe. Oh, nos aniquila si nos dicen así. Es como un balde de agua fría. Pero el maestro sabía hablar, ¿vio? Y me imagino que con todo el amor le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? No seas hombre de poca fe. ¿Por qué tenés poca fe? No dudes, ¿no ves que estoy contigo? A veces se enojaba el maestro. ¿Sabes cuántas veces se enojó el maestro? Si supieran en la Biblia, se enojaba con los discípulos. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Pero qué interesante es, mi hermano, que cuando nosotros abrimos nuestra boca, me buscaréis y me hallaréis, porque me ha buscado de todo vuestro corazón. ¿Cuándo lo hallamos a Jesús? ¿Cuándo lo hallamos a Dios? ¿Cuando lo buscamos de labios? No, cuando lo buscamos de todo vuestro corazón. Si usted va a la palabra de Dios y va a Mateo capítulo 6, verso 6, dice, entra a tu aposento
y cerrada la puerta, ora a quién? Ora a tu Padre. Y dice que tu Padre, que ve en lo secreto, Él está ahí. Cuando tú te vas a tu habitación, Señor, acá estoy. No me sale una palabra. Estoy pasando la vida en una. No tengo fuerza para orar. Pero acá está ahí en tu presencia. Él está ahí. Él está ahí en lo secreto. Cuando tu familia no te ve, cuando nadie te ve, Él está ahí. Te está mirando. Y la Biblia dice que tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Quiere decir que tarde o temprano van a ver esa victoria. La gente va a ver esa victoria. Pero hay alguien que te está viendo. La única forma que te vea es que tú vayas a lo secreto. Pero dice de todo vuestro corazón. El pueblo de Israel decía, de labios me honra, mas su corazón decía, estaba lejos de mí. Pero Jesús es claro en su palabra. Me buscaréis y me hallaréis porque me has buscado de todo vuestro corazón. Dios no puede hacerse oído sordo cuando lo acercamos delante de su presencia con un corazón sincero delante de Él. Cuando derramamos nuestro corazón delante de Él, Él no puede hacer oído sordo. Y a veces Dios permite situaciones difíciles como hijos de Dios para que nos acerquemos. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque a veces nos relajamos como hijos de Dios. Llegamos a una estabilidad espiritual y quedamos ahí como sin crecimiento, nos relajamos. Y a veces Dios permite situaciones para que le busquemos. Es interesante, mi hermano. Es interesante lo que le pasó a Jonás. Es interesantísimo. Porque Jonás tenía que ir a predicar a cierto lugar. ¿Y él qué hizo? Fue para el otro lado. ¿Y qué pasó, mi hermano? Dios permitió que lo tiren de un barco y que venga. No vino un botecito, ¿vio? A salvarlo. No. Vino un pez y se lo tragó. Y no estuvo un día. Tuvo 3 días ahí adentro del pez. ¿Por qué esperó 3 días? Y no en el primer día entró la desesperación. A veces Dios permite llevarlo hasta lo último. A veces nos tiene que moldear de cierta forma y llevar al extremo. Y con Jonás hizo eso. Estando en el pez, me imagino que le estaba faltando el aire. Vamos, yo aguanto un día más. Vamos, que este pez en cualquier momento me tiene que largar. Pasaba el segundo día. Llegó el tercer día, me imagino que ya se le estaba acabando el oxígeno. Se le estaba acabando el oxígeno a Jonás. ¿Y saben lo que dice la Biblia en Jonás capítulo 2 y verso 1 dice, Jonás capítulo 2 y verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Cuándo lo invocó? En la angustia. Esto es interesante lo que dice el verso 7. Cuando mi alma desfallecía, esto está tremendo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Esto está terrible. Esto está terrible. ¿Cuándo se acordó de Jehová? Cuando su alma desfallecía. ¿De quién se acordó? De Dios. ¿Vio cuando alguien se acuerda de Dios? Cuando sus recursos se acaban. Yo tengo una estabilidad espiritual bien. Dios me habla. No quiero ir para allá, pero me voy para ir para el otro lado. Pero tarde o temprano, Dios permite situación para enderezar nuestros caminos. Y es lo que pasó con Jonás. Después del tercer día, textualmente Jonás dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé. Y no se acordó del Creador. Se acordó de su Dios. Estaba en otra dimensión, en otro canal. Pero se acordó. Esto es interesante.
Porque cuando Jonás abrió su boca y se acercó confiadamente a Dios, Dios hizo así. Ajá. Vio sinceridad, viviendo sinceridad. Ajá. Y vio como el corazón de Jonás empezó a alinearse. Y esto es interesante. Y el verso 10, después de que se acordó de Jehová, de que hizo la oración, y el verso 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué interesante es que es, mi hermano. Dios vomitó a Jonás luego de que él tuvo sinceridad con Dios. Mientras él no tenía sinceridad, Dios lo estaba haciendo un trato personal con él dentro de un pez. ¿Cuántas veces no estamos dentro de un pez físico y Dios permite que estemos dentro de cada problemita, mi hermano? Mientras, aleluya, no soltemos, aleluya, lo que Dios quiere que soltemos, vamos a seguir en esa postura. Pero Dios siempre permite todo para que nosotros digamos, Señor, sí, perdóname, Dios, perdóname. ¿Qué quieres que haga? Y ahí fue el pez guiado por Dios a la orilla. Ahí salió Jonás. ¿Y qué hizo Jonás después? Empezó a predicar. Van a ser destruidos, van a ser destruidos. Primero no quería ir yo. Pero qué tremendo que es Dios. Dios tiene su método, su forma. Pero lo interesante de esto es que lo busquemos de todo vuestro corazón. Ahí suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Y ahí podemos sentir la presencia del Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Pedro, en el peor momento de su vida, invocó al Señor. Se estaba hundiendo Pedrito. Pero Pedro dijo, Señor, ayúdame, que me estoy hundiendo. Jesús lo sacó afuera. Y le dijo, no dudes, no importa por lo que uno pueda estar pasando como hijo de Dios. El Señor nos dice en este día que no dudemos por lo que estemos viviendo. Hay situaciones que, como hijo de Dios, que vivimos, que nos saca hasta el hambre, nos saca hasta las ganas de venir a la casa de oración. ¿Sabe cómo yo bajé de peso cuando estuve separado? Era flaquito. Estaba pasando momentos difíciles hace años atrás. Porque cuando uno pasa por procesos, mi hermano, wow, no se imaginen las situaciones. Estoy hablando hace, ¿cuánto? Más de 10 años atrás. 12 años atrás. ¿Sabe cómo había bajado de peso? Porque a veces las circunstancias y los problemas nos sacan hasta las ganas de comer. Nos habla el enemigo a nuestra mente. ¿Para qué seguir yendo a la iglesia? Pero ¿sabe lo que hice? Ya lo he contado más de una vez. Hice como Ana, derramé mi corazón delante de la presencia de Dios. Me acuerdo que llenaba la cerámica de mi cuarto de lágrimas y derramé mi corazón. La Biblia dice en Samuel capítulo 1 que Ana no comía y estaba triste porque su rival la irritaba, la entristecía. Pero Ana, Samuel capítulo 1 y verso 10 dice, Ana se acercó y derramó su corazón delante de Dios. Y el verso 18 dijo, no estuvo más triste. ¿Cuándo? Cuando se acercó confiadamente a Dios, Ana ya no estuvo más triste. Y no esperó que el bebé nazca, ¿vio? No esperó que el bebé nazca para que se le vaya la tristeza. Porque muchos se ponen contentos y alegres cuando el milagro ya está. Cuando ya tiene el milagro. Uno pasa, ¿vio? Le doy gracias al Señor por esto. No. Dice la palabra de Dios. Samuel capítulo 1 y verso 18. Que Ana no estuvo más triste. Y le creyó a Dios. Y al año siguiente, ¿qué sucedió? Ana tuvo un hijo.
A veces necesitamos como hijos de Dios, aleluya, derramar nuestro corazón delante de Dios. Por eso hay situaciones en nuestra vida, aleluya, que no podemos avanzar. Mi querido hermano, nosotros tenemos que tener un crecimiento continuo, mi hermano. Por eso la única forma es derramar nuestro corazón delante de Él. Cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor, aleluya, se nos va todo, la tristeza, la angustia, la depresión. Por eso es interesante derramar nuestra vida delante de Dios. ¿Cuántas veces habremos escuchado estas frases, estas palabras? Pero pareciera como que repetimos de grado, siempre escuchamos lo mismo porque a veces necesitamos cambiar, mi hermano. ¿Saben cuando pastores sentados acá y no están activando? Necesitamos derramar nuestros corazones delante de Dios. Es interesante, mi hermano, que Pedrito, cuando se estaba hundiendo, volvió en sí. Yo diría volvió en sí, Pedro, ¿por qué? ¿Cómo se distrajo para ver los fuertes vientos, la tempestad y se estaba hundiendo? Pero en un momento le vino la lucidez, ¿vio? Señor, ayúdame. Y ahí Jesús extendió la mano. Hay un versículo tan poderoso en el libro de Daniel, capítulo 10 y verso 12, que es fuerte, es tan tremendo. Daniel capítulo 10 y verso 12 dice: desde el primer momento que pusiste tu corazón delante de la presencia de Dios, te humillaste delante de Dios, tus palabras fueron oídas. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios actúa a nuestro favor. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. El Señor es claro, el Señor nos está hablando. Cuando disponemos nuestro corazón a entender y a humillarnos delante de Dios, Él nos oye, mi hermano. Tenemos que ser, aleluya, transparente ante Dios. Necesitamos ser transparentes para que usted y yo veamos la gloria de Dios continuamente y pueda haber un crecimiento continuo en nuestras vidas. Que pasaremos por tantas cosas, pero usted tiene y yo tengo la responsabilidad de alinearnos día a día a Dios y que nuestro corazón, aleluya, se alinee con el corazón de Dios. Y usted y yo vamos a ver la respuesta de Dios. No necesitamos vanas palabrerías. Señor, aquí estoy. No. Cuando ve tu corazón derramado delante de Él, Él va a responder. Sinceridad. Había una canción de Rabito. Sinceridad. Hasta ahí me acuerdo. Necesitamos sincerarnos con Dios. Y déjame decirle que usted y yo veremos la gloria de Dios. Aleluya. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque una vez más nos habla. Una vez más, Señor, tú nos estás hablando en nuestras vidas, Señor, de que tus oídos están prestos para oírnos, Señor. Tú quieres que invoquemos tu nombre, Señor.